Vamos a grabar esta charla para poder enviársela a las personas que no puedan conectarse, pero que se inscribieron a la charla, que son un montonazo. Son como 100 personas que se inscribieron a la charla, pero bueno, quizás ahora en el grupo seamos menos, pero tiene un beneficio que ustedes pueden hacer preguntas si necesitan, y yo puedo contestarlas también, y creo que pueden ayudar a clarificar algunas preguntas que uno se va haciendo antes de anotarse a una formación. Así que bueno, primero gracias a los que están pudiendo conectarse, también gracias a los que se inscribieron y no se pueden conectar ahora, que de alguna manera estamos conectados igual y después van a poder mirar la grabación. Pero aquellos que están acá presentes, les agradezco un montón porque sé que con la presencia de ustedes y con las preguntas que tengan, vamos a poder ampliar lo que sea necesario, ¿sí? Sobre esta propuesta que tenemos para ustedes o para las personas que estén interesadas en formarse en constelaciones familiares como facilitadores grupales. Bueno, ahí voy saludando. Buenos días, Mauricio. Estoy leyendo el chat. Mónica, Marino, hola. Ahí Jimena necesitaba ayuda. No sé si te pudiste, Jimena, conectar y puedes escucharnos. Hola, Lau. ¿Estás con tu hija? Ok. Hola, hija de Lau. Bueno, eh, primero los invito a que si tienen preguntas concretas sobre las formaciones o sobre algo de constelaciones familiares, no tiene que ser exclusivo de las formaciones. ¿Hay alguna pregunta importante que tengan? La pueden ir escribiendo por el chat, así yo las puedo ir incluyendo a esas preguntas, ¿sí? Porque quizás alguno de ustedes se anotó a la charla eh, con preguntas que son importantes y que vendrían muy bien para mechar con lo que voy a ir contando. Quizás otros se inscribieron para escuchar solamente lo que hay para decir y está bien. Y sí, ahí estoy leyendo que Silvi dice si pueden habilitar su cámara, todos los que puedan, estaría genial. Así también los voy mirando mientras voy charlando. Hay Ángeles, pregunta si hay formación en constelaciones grupales e individuales. Sí, tenemos de las dos versiones. Eh, las individuales en Blume ya empezaron en marzo, eh, y de la que voy a charlar, ¿de dónde soy? Me pregunta, sí. Acá estamos en Mendoza, o si estás en Buenos Aires. Bueno, en Mendoza tenemos abiertas formaciones individuales, una que es presencial, que esa te va a quedar lejos, y otra que es online. Cualquier cosa puedes preguntar a las chicas a los teléfonos que hemos publicado más información sobre la individual. ¿Sí? Yo ahora me voy a concentrar un poquito en la formación grupal. Sí, me gustaría saber de los que están presentes si hay alguno que nunca vio una constelación o todos ya tienen alguna idea de qué son las constelaciones. ¿Sí? Todos tienen una idea. Perfecto. Bien. Entonces, si hay una idea de qué se trata este trabajo, por ahí me gustaría contarles cuál es la mirada que tenemos en Blume de las constelaciones familiares, cómo es la propuesta que tenemos de formación, ¿sí? De qué se trata esta propuesta, porque cada escuela de constelaciones tiene su manera particular de ver las constelaciones y también cada escuela tiene su maestro o alguien a quien siguen. Bueno, nosotros en Blume seguimos mucho la mirada de Stefan Hausner, es decir, que todas nuestras formaciones están eh, diagramadas y los programas
están trabajados según la visión que Stefan tiene de este trabajo. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta decir siempre que le estoy contando a las personas interesadas en las formaciones de qué se trata este trabajo, me gusta siempre decir que la manera en que trabajamos en Blume es una manera donde miramos el fenómeno de la representación, que ustedes lo deben conocer porque cada vez que vamos a un taller grupal y las personas se posicionan como representantes en un grupo, esa representación, que es la constelación, nosotros le llamamos fenómeno de la representación. Y este fenómeno, hay muchas maneras de interpretar ese fenómeno, hay muchas formas de trabajar con ese fenómeno. ¿Sí? La forma en que nosotros trabajamos en Blume con el fenómeno de la representación es dando mucha importancia a lo que pasa en el consultante cuando hacemos una constelación. ¿Sí? No es un trabajo donde vamos a poner representantes sin ninguna pregunta al consultante, sino todo lo contrario, vamos a hacer preguntas profundas, vamos a enfocarnos en la entrevista, vamos a eh, buscar con el consultante, junto con el consultante, la información que necesitamos para encontrar juntos, ¿sí?, ese motivo de consulta que lo trae a la constelación. Porque no siempre que alguien se acerca a constelar sabe qué viene a buscar. Y si alguien dice, yo quiero constelar porque no tengo pareja, bueno, le dice, si el constelador le dice, bueno, está bien, quédate acá sentado que yo hago todo, ¿no? Voy a poner representante para vos y para tu mamá. Y el consultante dice, ah, ¿por qué? Vos dejá. Y ahí en el salón ocurre, en el medio del salón, como dice Estefan, ocurre algo entre el representante del consultante y el representante de la madre. Si nosotros no trabajaríamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para nosotros es importante qué tiene el consultante para decir, es decir, no miramos a las constelaciones como algo mágico que por solo suceder en el medio del salón en un grupo y porque todos se emocionen y porque pasa algo ahí que no todos entienden, ya funciona por eso, por sí mismo. Es decir, la constelación para nosotros no funciona por sí misma, sino que es un entretejido profundo entre el consultante y ese fenómeno que está ocurriendo en el medio del salón. ¿Sí? Por eso Stefan Hausner insiste de que las constelaciones familiares no tienen que ocurrir solo en el medio del salón, sino que el lugar donde tienen que ocurrir para que un profundo cambio pueda suceder en una persona es adentro de la persona. Entonces, nuestro acercamiento a este trabajo es no desde el lugar donde yo constelador, yo sé lo que te pasa y yo te voy a solucionar algo a través de esta herramienta al consultante, ¿no? Si no, es muy fácil, el consultante se sienta y dice, yo quiero constelar porque no tengo pareja, bueno, quédate ahí que yo hago todo acá para que vos veas por qué no tenés pareja. Esa no es la forma en que trabajamos. A mí me gusta decirlo de entrada porque hay otros lugares que trabajan así y cada uno puede elegir dónde quiere estar. ¿Sí? No porque haya un lugar que es mejor que otro. ¿Sí? Creo que cada lugar hizo su camino, hizo su recorrido. Y si ustedes me preguntan a mí, ¿por qué yo estoy completamente convencida, Virginia, ¿no?, de que la forma en que Stefan Hausner trabaja es una de las maneras más realistas de trabajar, ¿sí? Es decir, donde empezamos a dejar afuera un montón de fantasías
que se tejieron durante los primeros 20 años de las constelaciones familiares, Stefan ha hecho un trabajo de ir desilusionando un montón de fantasías que para mí, en vez de potenciar el trabajo de la constelación, lo reduce. Entonces, si a mí me preguntan por qué te casaste con el trabajo de Stefan Hauser, ¿sí? La razón para mí es obvia, es porque para mí, esto es desde Virginia, obviamente, ¿no? Esto no tiene que ser así para ustedes, sino que para mí, como directora de esta formación, lo que estoy buscando es que, primero, que esta herramienta llegue cada vez a más personas. Es decir, estoy convencida de que el mundo, tal como está hoy, necesita más consteladores, necesita más personas interesadas en sentir lo que está pasando en la vida más que en resolver la vida, ¿sí? Entonces, desde ese convencimiento, yo hice mi búsqueda de maestros y conocí muchos maestros y todos me enseñaron algo y a todos los respeto muchísimo. Pero me casé con la forma que tiene de trabajar Stefan. Y la razón de esto es porque tengo un interés profundo en que el potencial de las constelaciones familiares, al menos como yo lo entiendo, se desarrolle lo más plenamente posible, ¿no? Entonces les voy a dar un ejemplo claro. 10 años atrás, o dos, ya tendré que decir más, 12 años atrás, si una persona me decía que se llevaba mal con su madre y que su madre había sido mala con ella y de que la odiaba a la madre porque la madre jamás le prestó atención, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una persona me decía eso y vengo a constelar la mala relación que tengo con mi mamá, cuando poníamos representantes, muchas veces la representante de la madre estaba mirando a cualquier lado, ¿no? O sea, se confirmaba lo que la consultante estaba diciendo. Entonces, 12 años atrás, yo hubiera ido a girar a la representante de la madre para que mire a la hija. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si la persona está tan convencida de que la madre no la mira y que está enojada con ella, uno intenta mostrarle algo distinto, ¿no? Vamos a mostrarle algo diferente. Y en esa época trabajábamos así, girábamos a la madre como para ver qué le pasaba a la persona, si podía entender que en algún momento la madre la miró. Hoy no trabajaríamos así. Hoy dejaríamos que la representante de la madre continúe sin mirar a la hija, porque es mucho más poderoso el cambio que ocurre en alguien cuando suelta el anhelo de que la madre la mire, que cuando ahora se lleva la idea de que, quizás mamá en realidad sí me miró. Es decir, como en la representación es un caudal de información enorme, ¿no? Cada vez que reponemos representantes aparece muchísima información que el constelador va a ir aprendiendo a traducir, a mostrarle al consultante, ¿no? Ir tejiendo el puente con el consultante de esa información que va apareciendo. Y en ese momento a los consteladores se nos presentan un montón de inercias, le digo, ¿no? Como querer resaltar lo positivo de la constelación, querer mostrarle a la persona que la madre no era tan mala, querer aliviar a la persona que no se sienta tan mal, como si el dolor fuera algo que tenemos que compensar porque la vida ha sido mala con nosotros y tenemos que llegar al paraíso en algún momento y yo te voy a acompañar al paraíso para que vos ya no sufras como sufrís. Digamos, no es ese el objetivo de las constelaciones, ¿sí? Sino que justamente es al revés. Es en la medida de que nos vamos entrenando, y esto es parte de las formaciones que ofrecemos,
nos vamos entrenando en sostener cada vez más lo que duele, en sostener la complejidad de la vida y no de querer resolver las heridas de la vida. ¿Sí? O sea, cuando nos vamos a entrenar en eso y no en querer dar respuestas inmediatas al consultante para dejarlo tranquilo, para que no se sienta tan mal, para que ahora vea lo positivo de la vida. Es decir, el movimiento es diferente, ¿sí? Es un movimiento eh, donde lo más difícil de la vida, el dolor más grande, todo lo que no nos gusta, que creemos que tendría que haber sido diferente, la pregunta es, ¿cómo podemos, ¿sí? eh, preparar el terreno, ¿sí? Para que el consultante pueda sembrar su vida? Porque es verdad que a veces alguien viene a constelar porque su vida está trabada en todas las direcciones posibles, ¿sí? Y obviamente que la constelación lo va a ayudar a que eso que está trabado y por todos lados recupere un movimiento. Y claro que después de eso generalmente uno se siente mejor, ¿sí? Pero el camino es completamente distinto. Si el consultante se sienta acá y yo le digo, tranquilo, tu mamá no fue tan mala, o sea, si mi energía está invertida en querer darle respuestas para que no se sienta tan mal, para que se vaya de la constelación creyendo que la madre era mejor de lo que creía, ¿sí? ¿Quién está haciendo el esfuerzo? ¿Quién está haciendo la fuerza? El constelador, digamos. Y cuando el constelador hace la fuerza, cuando el constelador quiere darle respuestas urgentes a la persona, lo queremos aliviar, lo queremos enderezar, todos estos impulsos o estas que son inercias, en vez de colaborar para que el fenómeno de la representación fluya y solo el consultante vaya descubriendo qué es lo mejor para este momento, qué es lo que tiene que aprender a mirar, a sostener, a aguantar, a qué dolor le tiene que dar lugar que no podía dar lugar. O sea, en vez de suceder esto, descubrirlo solo, muchas veces los consteladores, intentamos resolver porque nosotros mismos no aguantamos la complejidad de la vida, ¿sí? No aguantamos como seres humanos la complejidad de las relaciones. No nos aguantamos lanzarnos al vacío, porque una constelación es lanzarse al vacío, y que como ya queremos aplicar lo que sabemos, que es normal eso obviamente, queremos dar una respuesta, decir, "Ah, ya está, ya entiendo lo que está pasando en la constelación, me quedo más tranquila, qué suerte, que no se me vaya de las manos, ¿sí? Es decir, que no escape el dominio de mi saber lo que está ocurriendo en la constelación. Bueno, acá les vamos a enseñar a soltar un montón de lugares de los que uno se agarra para lanzarse al vacío que implica toda constelación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento que yo digo, yo no aguanto que esta persona la haya pasado tan mal, tengo que hacer algo para que ahora esté mejor, en ese momento que sucede esto adentro del constelador, y con suerte lo podemos registrar, el potencial del fenómeno de la representación queda reducido. Con esto no quiero que se escuche que estamos haciendo mal las cosas, y ahora hay que hacerlas bien, ¿no? Sino como al revés, que se pueda escuchar que todos, yo también desde ya, tenemos la tendencia a querer dar respuestas, porque estamos entrenados como seres humanos para dar respuestas. Viene una amiga, ¿no? Te estás tomando un café con una amiga, te cuenta mi marido tal cosa. ¿Qué hacemos inmediatamente?
mira, lo que tenés que hacer para mí es, o sea, empezamos a dar respuestas, porque es normal querer ayudar desde un lugar resolutivo. Por eso es tan desafiante formarse en constelaciones familiares, cuando realmente nos entregamos al proceso. Y obvio que no es fácil eh, correrse, ¿no?, de una inercia que está dentro del sistema nervioso del ser humano, que es dar respuesta, huir del dolor y vivir en una fantasía paralela para soportar esta existencia dolorosa. Esas tres inercias están grabadas en el cuerpo, en el sistema nervioso, por milenios. O sea que cuando nos atrevemos a salir de ese lugar, decir, che, en vez de decirle que su mamá no era tan mala, lo voy a acompañar. ¿Cómo es sentir esta realidad tan evidente y tan dolorosa de que mamá no es la madre universal, todopoderosa, sino que es un ser humano? Que la pifió, que tuvo errores, que cometió aciertos y desaciertos, un ser humano. ¿Cómo es acompañar a alguien a que sienta esa realidad dentro, ¿no? Y que pueda sacar de la imagen de su madre la fantasía de que la madre tendría que ser un ser todopoderoso y tododador, omnisciente, que está 100% presente para el hijo? ¿Cómo destejemos estas imágenes, no? O sea, es un trabajo enorme el que, el que tienen por delante los que están interesados en la formación de constelaciones familiares para grupos, ¿sí? Porque trabajar con grupos es eh, un, digamos, es de una complejidad muy grande y mayor a la consulta individual, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente estamos con el consultante que vamos a hacer una entrevista adelante de otras personas y además vamos a poner representantes que son personas, entonces tenemos que estar mirando qué pasa en el consultante, qué pasa en los representantes y qué pasa en el grupo. Una vez Stefan dijo, es muy fácil, el grupo representa a la madre. O sea, que si yo estoy interesado en trabajar con grupos, ya tengo que saber que todas las imágenes que tengo de lo que es una madre va a ser desafiado si nos entregamos a leer el fenómeno de la representación, no a reducir el fenómeno, sino a leer toda la complejidad que va a ir trayendo, que ni siquiera nosotros, como docentes, hoy les podemos enseñar todo lo que muestra el fenómeno, porque nosotros hemos visto un poco y cada vez se va viendo más. Entonces, estudiar constelaciones familiares, especialmente para grupos, es investigar profundamente sobre estas inercias que tenemos, sobre los anhelos que están adentro nuestro del final feliz, el anhelo de que hay que reconciliarse con la madre y con el padre siempre. A ver, durante muchos años en las constelaciones familiares, si alguien quería ir a abrazar a la madre, lo dejábamos que vaya a abrazar, ¿no? ¿Y cuál era la frase que se repetía en todas las constelaciones? Gracias, mamá. Gracias, papá. No quiere decir que no haya que usar esa frase. Muchas veces la usamos, gracias mamá, gracias papá, cuando ese es el momento en que el consultante está para dar las gracias. Pero muchas veces ese no es el movimiento que el consultante necesita dar, ese no es el paso que el consultante necesita dar. Porque quizás las gracias a la madre ya lo tiene, ¿no? Como, sí, para mí es normal agradecer a mamá. Entonces uno le propone gracias mamá y el consultante dice sí,
gracias mamá. Y el constelador dice, lo logré. ¿Sí? Porque estamos a veces enfocados en cumplir con algo, en resolver algo, sí, lo resolví. Dijo gracias, está contento, se va contento. Y después el consultante dice, bueno, no fue nada nuevo porque yo siempre le di las gracias a mamá. Entonces, cuando alguien viene a constelar, no viene a dar un paso que ya dio fácil, sino que viene a descubrir qué necesita, lo tiene que descubrir por sí mismo qué necesita, con la ayuda del constelador, con la ayuda del fenómeno de la representación. Pero si yo, desde mi saber, ya sé qué le voy a dar y sé que tengo que llegar a que dé las gracias a la madre, estoy en una realidad paralela, no estoy mirando al consultante, no estoy abriéndome a descubrir qué necesita esta persona. A veces la persona no necesita dar las gracias en ese momento, sino que necesita decir, querida mamá, ahora respeto la carga que llevas. Esa frase no es lo mismo que dar las gracias. Si tienen intenciones diferentes, tienen resultados diferentes, abren cosas diferentes, ¿no? Entonces, para nosotros en Blume es muy importante los dos lados del cerebro, ¿no? ¿Cuál es? Uno es el hemisferio izquierdo, por eso somos muy maniáticos en la información que damos, o sea, van a tener que leer, van a tener que investigar, van a tener que mirar videos, hay apuntes, apuntes, hay que leer, hay muchos apuntes, o sea que el hemisferio izquierdo importa, es decir, vamos construyendo un campo de conocimiento, de teorías que se vamos viendo que podemos aplicar a la mayoría de los casos. Sí, está todo ese lado. Y después está todo el otro lado, que sería más del hemisferio derecho, donde solamente con un acto de mucha voluntad, porque si no, esto no pasa, ir renunciando cada vez que nos damos cuenta a todas esas inercias que nos llevan, como consteladores, a querer dar respuestas al consultante desde ese conocimiento que estuvimos estudiando. Y ahora sí, ¿para qué estudiamos eso? Este es esto es lo difícil de explicar. Necesitamos estudiar, necesitamos saber, necesitamos tener el lenguaje, adquirir un lenguaje cuando hacemos constelaciones familiares, comprender por qué si usamos la palabra perdónala a tu mamá, eso nos va a llevar a registros del inconsciente colectivo que no nos interesa despertar con perdonar a tu mamá. Entonces, ¿por qué no usamos la palabra perdonar? Usamos otra. Bien. Entonces, hay que adquirir otro lenguaje, por eso hay que estudiar y hay que leer, leer, leer. Y al mismo tiempo, cuando estamos con el consultante, necesitamos desarrollar una actitud interna que renuncie a las inercias de querer dar respuestas desde ese saber. Esto es lo difícil. Entonces, como yo ya sé y al mismo tiempo me conecto con el consultante, si tengo las dos cosas, ¿no? El saber, pero a la vez me conecto con el consultante y asumo que no sé todo y asumo que voy a acompañar a una persona que tampoco sabe todo lo que necesita, sino que vino a encontrarse conmigo para que juntos investiguemos qué hay debajo de la pregunta que trae. Por eso jamás tomamos un motivo de consulta. Quiero constelar que no tengo pareja. Dale, poner representante para vos y para la posible pareja. No hacemos eso, sino que nos vamos a detener. ¿Qué quiere decir que qué es una pareja para vos? Ah, ¿y por qué crees que no la tenés? ¿Qué pasó con las relaciones anteriores? ¿Y qué sentís? Ah, yo siento que todos los hombres esto, o que todas las mujeres esto. Esa información que nos va dando, nos va contando cómo esta persona fue tejiendo su propia historia y su posición en la historia.
Y sabemos muy bien que una constelación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a abrir esa perspectiva que armé en relación a mi historia. Por más que muchos consultantes se acerquen porque quieren que alguien que sabe más, supuestamente, le diga algo interesante, por más que muchos se acercan así, o nos acercamos así, va a ser un gran desafío para ese constelador saber cosas, o sea, saber que sabe cosas, pero que no sabe todo. Y que ese, ese conocimiento que le va a ir transmitiendo al consultante se va a ir tejiendo con el consultante. Y yo no soy acá el sabio o el salvador que le voy a entregar al consultante lo que tanto necesitaba para ser rescatado de este problema que tiene, sino que lo que vamos a hacer no es rescatar a nadie del problema, sino que lo vamos a sumergir en el problema. Lo vamos a sumergir en la medida que nos permita para desentrañar de qué se trata este problema realmente y cuál es el verdadero motivo de consulta que hay debajo de lo que plantea, ¿no? Algo que se me ocurre como un ejemplo muy gráfico es cuando viene alguien a constelar por el dinero. No me alcanza el dinero. Bueno, además de si vive en Argentina, que eso es un condicionante importante, igual yo creo que además de ser un condicionante, es un movilizador, ¿no? Eh, Cuando alguien dice quiero constelar el dinero, le puedo preguntar, ¿te gusta lo que haces? Si yo digo, sí, sí, poner representante para vos y para el dinero directamente, no estoy haciendo el trabajo de que la persona haga un proceso para enterarse de qué forma se fue tejiendo el problema con el dinero. Es decir, ya le quiero solucionar. A ver qué pasa. Ah, mira, el dinero se transformó en tu abuelo. Tenés que honrar a tu abuelo. Es decir, muchos años trabajamos así. Bien, hoy también vamos a traer al abuelo si hace falta, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer pie, donde queremos hacer pie, es en que la persona vaya descubriendo cuáles son sus circuitos internos, los supuestos sobre los cuales se para en la vida para llegar a este problema. Y cómo ese problema viene a despertar una inteligencia en uno. Y por más que cada problema que tenemos nos lo queremos sacar, los consteladores a veces desde la palabra decimos, los problemas nos vienen a ayudar, las crisis son una oportunidad, pero en el momento que se sienta el consultante le queremos resolver las cosas, ¿sí? Esto es normal, porque son inercias y son tejidos que están adentro nuestro que tienen milenios. O sea que lo que estamos haciendo no es fácil, es tratar de corrernos de las ganas de salvar a alguien. Y entonces, si alguien quiere constelar el dinero y yo no le pregunté si le gusta lo que hace, capaz que dice, no, no me gusta lo que hago. Ok, ya ahí tenemos otro problema, no es el dinero. Es decir, alguien está invirtiendo la mitad de su vida, porque la mayor parte de nosotros, la mitad de nuestra vida trabajamos. O sea, invirtiendo la mitad de su energía en algo que no quiere hacer. Entonces la pregunta ya es otra, no es por qué no tengo dinero, sino por qué yo no puedo escuchar cómo es el sonido, mi sonido, ¿no? De mi energía. ¿Para qué encarnó esta energía acá? ¿Para hacer qué? ¿No? Pero yo no puedo saber qué quiero hacer como algo laboral, digamos, no puedo saber qué quiero hacer laboralmente si no eh,
he conectado con ese don con el que nací. Es decir, entonces ya no es un problema de el trabajo, ya estamos hablando de un problema más existencial, ¿no? Del sentido de la vida, y capaz que le preguntamos por el sentido de la vida a la persona y nos dice, ¿qué sentido? Quizás, entonces, fíjense que del dinero pasamos al sentido de la vida. Y a veces esas son capas que vamos a aprender en la formación a ir llegando a la capa que realmente la persona necesita mirar y tocar para que después pueda hacer foco qué pasa con el dinero. Pero es imposible ir a constelar el dinero si la persona en realidad, una vez estaba haciendo una constelación para un señor que el tema era el dinero, la profesión, no sé, lo dijo por ese lado. Después cuando le pregunto, ¿qué problemas tenés en lo laboral? No, es que tengo que hablar con la gente trae problemas. Ok, eso es vivir. Entonces quizás yo no quiero vivir. O sea, él solo, que venía por un problema más laboral, más de índole del dinero, de las inversiones, terminó dándose cuenta que en realidad no sabía si quería vivir. Y como facilitadores nos tenemos que entrenar no solo en saber y conocer y leer y estudiar, porque si no nos vamos al otro polo. El conocimiento no hace falta, seamos solo consteladores que no leen nada, pero que intuyen. Tampoco esa es nuestra visión, ¿sí? Sino que tenemos que estudiar y al mismo tiempo saber que cuando nos encontramos con un ser humano, todo eso que sabemos no puede ser el eje, sino que nuestra fuente de conocimiento es la persona. Y a través de preguntas y de herramientas la vamos a ir guiando, ¿sí? Junto con el fenómeno de la representación, a encontrar la pregunta real que está debajo de eso que trae para constelar. No todos vienen a constelar con algo que es que tiene la fuerza suficiente para que la constelación sea una constelación aterrizada en la Tierra. No todos los motivos de consulta tienen esa fuerza. La mayoría no los tienen. Entonces, lo que vamos a aprender en estos 17 módulos, creo que son 17, si no estoy agregando sumando, es a entrenar eso, a saber, a conocer, a estudiar, sí, pero después nuestro campo de conocimiento no es eso que estudiamos, sino que es la persona. ¿Y qué necesita esta persona para crecer? Es la pregunta más importante que nos podemos hacer como facilitadores. ¿Qué necesita esta persona para crecer? Porque este problema o este síntoma o esta dificultad es un intento de la vida de despertar en esa persona una inteligencia diferente. No es que la vida está en contra mío y me viene y me pone piedras. Y tampoco soy tan importante como para que la vida me está dando mensajes todo el tiempo, tampoco somos tan importantes, ¿sí? Pero sí sabemos que las crisis y las dificultades intentan despertar en nosotros una inteligencia nueva, o en palabras de Stefan Hausner, intentan abrir la perspectiva dentro de la cual nos movemos. ¿Sí? Porque yo creo que el mundo es, desde mi visión, ¿no? Que el mundo es como yo creo que es. Y el mundo no es como yo creo que es. El mundo es. Para definir el mundo tendríamos que juntar la visión de todos los seres humanos que están en el planeta en este momento. Entonces, las dificultades y las crisis son como la muestra de que estamos dentro de una perspectiva limitada, que hemos achicado nuestro mundo demasiado, y cada crisis o síntoma es una invitación a abrir ese mundo. ¿Sí? La constelación abre ese mundo chiquito en el cual estamos. Entonces, a medida que los facilitadores vamos aprendiendo a renunciar
al deseo de resolver, al deseo de que en la constelación queden todos contentos, que todos se abracen, que estén todos reconciliados, ¿sí? Que el hijo ahora diga gracias a la madre. Hay constelaciones que terminan así, más como final feliz, pero no porque el facilitador quiere lograr eso. A veces eso es el desenlace de un trabajo. ¿Sí? Lo más importante es la renuncia que podemos ir entrenando a que algo salga como yo quiero que salga. Y esto cuando somos consteladores es un trabajo súper difícil, súper delicado, que es dejar de dar respuestas y tomar al consultante como un campo de conocimiento que él mismo no conoce, que nosotros no conocemos, y que vamos a ir leyendo de a poquito en la medida que se va abriendo el consultante y usamos este fenómeno, para que él pueda o ella pueda descubrir por sí misma, con nuestra ayuda, qué necesita para crecer. Obvio que generalmente terminamos trabajando con los padres, ¿sí? Con nuestros anhelos infantiles que siguen vivos con los padres, con nuestras lealtades a los padres y también con el pasado de los padres, ¿no? Con una abuela que quizás no conocí, una pareja anterior de papá, a esto le llamamos implicancias. Trabajamos mucho con eso, pero después de trabajar con eso, volvemos al consultante, volvemos a su pregunta, vemos si había otra capa detrás de esa pregunta que todavía no habíamos llegado, ¿sí? Y claro, de esa forma, quizás el consultante experimenta después un alivio, pero no es el alivio de que vino alguien a salvarlo, sino el alivio de crecer, ¿sí? De sintonizarnos, todos en la vida en algún momento dejamos de sintonizarnos con ese proceso de crecimiento natural que nos habita, ¿sí? Como el tiempo, ¿no? O sea, vamos envejeciendo, vamos creciendo, la vida va cambiando, las relaciones van cambiando, y a veces no estamos sintonizados con ese cambio constante que es la vida, sino que quedamos como afuera de ese proceso, mirando de afuera. La razón de por qué pasa eso es un trauma generalmente. Y la constelación es la oportunidad para recuperar ese proceso orgánico del cual nos salimos. Por eso decimos que es la oportunidad de apoyar a alguien para crecer. Y si vemos la palabra crecer, crecer no es lindo, fácil y qué bueno, estoy creciendo. No, generalmente es un proceso doloroso que conlleva un montón de renuncias, de aguantar realidades complejas adentro que no son fáciles de aguantar, ¿sí? Es decir, aguantar que mamá, que éramos lo más importante para mamá y, que, y también éramos lo que más le molestaba a mamá. Y aguantar esa complejidad no es sencilla, ¿no? Pero más o menos de esto se trata el trabajo que hacemos en constelaciones, ¿sí? Al menos desde esta visión, desde esta mirada. Ahí estoy leyendo algo de ángeles, me tengo que ir, pero muy alineada con esta mirada integradora y desafiante. Muchas gracias, te escribo en privado. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieras decir? Mientras estoy esperando la pregunta, voy a buscar el cargador porque se me va a cortar la compra. Pero los estoy escuchando, estoy acá. O los voy leyendo.
Carlita, sí, Virginia, de repente hay sí. personas con las que me han consultado por la formación grupal y que han dicho claramente, mira, lo que yo no quiero volverme un constelador, pero sí me gustaría aprender sobre este trabajo. Esto puede significar un espacio de desarrollo y de crecimiento para mí, me gustó lo que vi, el trabajo que hacen. Y entonces, en ese sentido, ¿qué crees tú que podría encontrar una persona que esté buscando como crecer, sanar, aprender? Bien, gracias por la pregunta, Carlita. Bueno, primero que la mayor parte de nosotros cuando empezamos a estudiar constelaciones, lo hacemos para crecimiento personal y decimos que no vamos a ser consteladores. Pero después pasa un tiempo y uno dice, ay, capaz que tengo, porque ¿qué pasa? Hay una maduración en el estudiante de cómo es ese acercamiento, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Cuando uno dice yo quiero ser abogado, decís toda la carrera, estás seguro de que vas a ser abogado. Por eso te aguantás leer todo el código penal, todo el código civil, es decir, ¿cómo funciona el mundo o nuestra civilización? ¿Cómo funciona? Tenés que saber qué querés ser y según eso estudiás lo que crees que tenés que ser, ¿no? Que es, en realidad es terrible. Y a los 18 años ya tenés que saber qué vas a hacer, por ejemplo, ¿no? Una locura. Claro que lo que propone una formación de constelaciones, no importa si la persona tiene 20 años, 30, 40, 50, 80, podemos tener estudiantes de 80 años, no hay problema, es un movimiento muy diferente al que la civilización occidental propone. Por eso esta pregunta aparece. ¿Cuál es la pregunta, no? Yo no quiero ser constelador, o no sé si quiero ser constelador, quiero hacer algo para mi crecimiento personal. Es decir, cada cosa que uno va a estudiar es para su crecimiento personal. O sea, ese debería ser el móvil. Estudiemos lo que sea. Así me meta a estudiar abogacía, psicología, arquitectura, constelaciones familiares. El móvil tendría que ser, voy a descubrir en este proceso qué quiero hacer, qué quiero crecer en esto, que entro a estudiar esto, pero para crecer, no para ser un arquitecto. Y si en el camino me vuelvo un arquitecto, genial, pero en general no lo vemos así, tengo que volverme arquitecto. Entonces, la propuesta, como va un poco en contra de, de lo que hay que hacer habitualmente, ¿sí? Esta pregunta aparece y es muy interesante esta pregunta. Todos, cuando vamos a estudiar algo, tenemos que entrar porque queremos crecer y queremos cambiar. Lo que sea que estudiemos, ¿no? Porque vamos a conocer otras personas, vamos a conocer otras miradas, nos vamos a hacer amigos ahí, vamos a hacer lazos, ¿no? Y bueno, si en ese trayecto me vuelvo constelador, genial. Pero a veces no me vuelvo constelador porque dije, no, llegó a las prácticas y solo prefiero mirar, no quiero yo eh, estar acá facilitando, no es mi momento, ¿no? Tiene que ver con la maduración de cada uno. ¿Sí? Pero si alguien quiere unirse porque no sabe si va a ser constelador, ese es el mejor lugar para unirse, ¿no? Ahora, hay muchos que dicen, yo me quiero unir porque quiero ser constelador. También está bien eso, porque hay personas que lo tienen claro, pero a veces hacen un año y dicen, no, esto no era para mí. Es decir, de nuevo, ¿no? Como si hay un lugar más adecuado para unirse a una formación de constelaciones, es el de la búsqueda de crecimiento personal, de incorporar un conocimiento que me va a cambiar, que me va a transformar. Y en ese camino quizás me vuelvo un constelador.
Entonces, ese es el mejor lugar para unirse a una formación, para el que no sabe qué va a pasar. Igual, si alguien se une sabiendo que quiere ser constelador, también es válido, obvio, ¿sí? Y quizás hasta lo cumple, porque era su meta y está muy bien, y trabaja de eso y le va muy bien. A mí me pone muy feliz cuando la gente entra, ya sea que quieran ser consteladores o no, y después en algún momento dicen, ay, quiero compartir con otros toda la información que he digerido en este tiempo. Entonces ahí se vuelve como muy natural, ¿no? De que esto que yo decía recién, el mundo necesita más consteladores, y agregaría consteladores que no quieran salvar a nadie, que no quieran resolverle nada a nadie, sino que quieran volverse una puerta, ¿no? Como el que prepara el terreno para el crecimiento de alguien, ¿no? Donde podamos ir renunciando a todas estas inercias de las que estuve hablando, ¿sí? Pero no porque esa es la forma correcta, pues de vuelta, ¿no? Ah, no, encontré la forma correcta de ser constelador. Tengo que soltar las ganas de resolver todo. No, de vuelta, ¿no? Esta es la parte difícil, ¿no? Que nuestro sistema nervioso necesita para ubicarse un lugar concreto. Por favor, díganme cómo hacerlo, de qué manera. Entonces necesitamos registrar esa inercia. Ah, ahora me dijeron cómo es. Claro, no era de este constelador así, pero es este constelador asá. Reconocer esa inercia que siempre nos va a tomar a todos mientras estamos trabajando y volver al presente, ¿cuál es el presente? Es que el consultante es el campo de información en el que tengo que investigar y que nadie me va a decir cómo hacer eso. ¿Sí? Porque también la formación nos va a entrenar en escuchar, en abrirnos al otro, escuchar que este motivo que tiene, que era el dinero, no es el dinero, sino que es el sentido de la vida, que es algo mucho más grande. Hay personas que sí tienen temas con el dinero y no tienen un tema con el sentido de la vida. ¿Cómo sé cuál es? Si los dos me dicen que es un tema con el dinero. ¿Cómo sé? Y no, eso no te puedo decir cómo es. Hay que investigar, tomar al consultante como ese campo de conocimiento en el que vamos a investigar para abrir y colaborar en este proceso de crecimiento que ese consultante está buscando. Y en este crecimiento, parte de este crecimiento es hacernos preguntas más complejas. No es, che, no tengo dinero, ¿cuál es el problema? No tengo dinero, ¿cuál es el problema? No tengo dinero. Quizás no es el dinero, es el sentido de la vida. Y eso es una pregunta mucho más compleja. Entonces, el constelador es el gran preguntador, digamos. Es cómo nos entrenamos para crecer nosotros, o sea que vamos a tener que ir renunciando a un montón de anhelos y fantasías que teníamos de cómo tiene que ser una madre, de cómo tiene que ser un padre, de cómo mamá no encarnó en este planeta el arquetipo de la madre universal, comprender que era un ser humano. Vamos a tener que soltar el anhelo de resolver las cosas para otro, de querer dar respuestas inmediatas. Todo ese proceso nos va a cambiar si estudiamos constelaciones, aun cuando no querramos ser consteladores. Nos va a cambiar, nos va a transformar, y en esa transformación quizás te vuelves un constelador. Porque llegás a un punto que decís, ahora, por más que yo no quería ser constelador, yo quiero compartir todo este proceso con otros. Entonces, este acompañar al otro a crecer es sincrónico con el crecimiento de uno. No es, ahora yo acá estoy toda crecida, ya aprendí todo y voy a ayudar a alguien. No, no, porque no aprendí todo y porque tengo que crecer todavía, es que acompaño a otro a crecer.
y estoy solo entrenada en leer cosas, en leer a la persona, en leer el fenómeno, porque estudié, porque vamos teniendo experiencia, pero eso no me hace un sabio y no me hace un salvador, me hace un ser humano común y corriente como el que está sentado al lado mío con preguntas. Bueno, entonces creo que todas las personas que se quieren acercar a una formación, pero no quieren ser consteladoras, están en muy buen camino también, porque están buscando cambiar algo, transformarse, crecer. Pero la mala noticia que tengo es que quizás en ese camino se hacen consteladores, porque no lo sabemos, no lo podemos controlar, ¿no? Yo la primera vez cuando me senté en la formación que yo hice la primera con T. Boltzmann, me pasan el micrófono y digo, hola, mi nombre es Virginia, soy abogada, eh, y vengo a estudiar constelaciones porque quiero aplicar a la abogacía este conocimiento, pero no quiero ser consteladora. Es lo primero que dije. Claro, cuando estuve todo ese tiempo en ese proceso, cambié. Así que eso puedes advertir, que nadie sabe qué va a pasar cuando te metes, ¿no? O sea, si mucha gente se metiera a estudiar arquitectura diciendo, voy a disfrutar del proceso y quizás me vuelvo un arquitecto, la pasarían mucho mejor. Es decir, ¿no? Pero bueno, nuestra tendencia humana es, si yo me puse este objetivo, lo tengo que cumplir, así me cueste la vida. Y ese supuesto también lo vamos a cuestionar dentro de la formación, ¿no? Porque ese es el amor de un niño por alguien. No importa que me cueste, así me cueste la vida, yo sostengo esta dirección o sostengo este amor a alguien, ¿no? Y con esto trabajamos en las constelaciones. Entonces, está muy, está muy buena la pregunta. Gracias, Carly. Ahí estoy leyendo. Ah, bien. A ver. Eh, Espérenme un cachito. Bueno, sí, quería aclarar que tenemos dos modalidades en la formación que queremos compartir con ustedes a partir de mayo, que una modalidad es presencial para las personas que viven en Mendoza, aunque si son de Mendoza y quieren inscribirse a la formación online, también es posible, ¿sí? Pero yo digo, si están en Mendoza, aprovechen lo presencial. Y para las personas que no están en Mendoza o que estando en Mendoza no pueden con el cursado semanal de la formación presencial, está la opción online, que es viernes, sábado y domingo, un fin de semana al mes. Las clases quedan grabadas por Zoom. Bueno, otra cosa importante es que en este alimentar el hemisferio izquierdo, que también es importante, de estudiar, de leer, de conocer, tenemos una plataforma virtual donde tanto para la formación presencial como para online hay apuntes, algunos videos que son extra de las clases. Y esta plataforma es para las dos modalidades de formación, ¿sí? La diferencia, por supuesto, es que en la online las clases están grabadas y presencial no, porque en la presencial están en vivo y en directo o pueden grabar la voz si quieren, no hay problema. Pero justamente al ser presencial tiene ingredientes distintos. Eh, Así que bueno, esas son las dos modalidades. Bueno, no sé si alguien más tiene otra pregunta, alguien quiere comentar algo. Bueno, terminamos entonces. Terminamos aquí. Muchas gracias a los que estuvieron aquí presentes, también gracias a los que no pudieron estar, pero que están igual, que les va a llegar el video por haberse inscrito a la charla. Ahí la veo a Mónica,
a Carlita, Patricia, y los esperamos a cualquier pregunta, duda que tengan, no duden en escribirnos, consultarnos, y si no, nos estaremos viendo por ahí. Un abrazo. Chau, chau. Gracias.